¿Sabes cuál es el artículo de la reforma pensional del gobierno de Petro que ya empezó a aplicarse? Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y en este video te contaré cuál de todos los artículos que trae la reforma pensional ya empezó a aplicarse. Para entender el artículo 76 de la reforma pensional, debemos comenzar por recordar que en la Ley 100 del 93 tenemos dos regímenes pensionales: el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por los fondos privados de pensiones. En el régimen de prima media con prestación definida, las personas deben acreditar 1.300 semanas cotizadas, hombres 62 años y mujeres 57 años. En el régimen de ahorro individual, las personas tienen que acreditar un capital mínimo para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, y si no se cuenta con ese capital, deben tener 1.150 semanas, 57 años mujeres y 62 años los hombres. La diferencia más importante entre estos dos regímenes es la forma en que se liquida la mesada pensional en vejez. Es decir, la diferencia más importante de estos dos regímenes es la pensión de vejez, porque la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes se vienen liquidando y se liquidan de acuerdo a la norma de la misma manera, en Colpensiones y en los fondos privados. Entonces, como la diferencia está en la pensión de vejez, tenemos que Colpensiones liquida la mesada pensional de acuerdo al promedio de salarios que hemos cotizado. Si una persona viene cotizando con salarios altos y tiene una cantidad de semanas cotizadas también alta, entonces tendrá una mesada pensional muy consecuente con lo que venía recibiendo. Mientras que si la persona está afiliada a un fondo privado, y como esa mesada pensional depende del capital y no del promedio de salarios ni del número de semanas, pues la pensión es bajita, muy desfavorable en relación a la que reconoce Colpensiones. Por eso es que venimos de una cantidad de años en los que los afiliados a los fondos privados han decidido trasladarse a Colpensiones. Y como el término para trasladarse era máximo hasta antes de cumplir 47 años de edad las mujeres y 52 años los hombres, o sea, hasta antes de cumplir 52 años los hombres, muchas personas que no conocían de este término pues dejaron pasar el tiempo, no se trasladaron y se vieron en la necesidad de iniciar un proceso ordinario laboral. Procesos ordinarios laborales que adelantamos ante los jueces laborales del circuito y los jueces laborales, el Tribunal Superior y la Corte. Durante todos estos años han venido declarando la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual. ¿Por qué la ineficacia? Por la falta de asesoría, por la falta de información, porque no nos explicaron la consecuencia que nos traerían los traslados, etc. Y logramos de esta manera regresar a Colpensiones y pensionar una cantidad de personas con las normas propias del régimen de prima media. Ahora bien, muchas personas que en este momento todavía se encuentran en el régimen de ahorro individual, siendo más conveniente estar en Colpensiones y no se han trasladado, sea porque no han iniciado el proceso, sea porque el proceso está en trámite ante el juzgado, sea porque no tenían ni idea de que esto tenía que hacerse. Esta reforma pensional está brindando la oportunidad de trasladarse. El artículo 76 de la reforma establece que podrán trasladarse dentro de los 2 años siguientes a la publicación de la norma, es decir, ya. Y este traslado deberá hacerse previo la doble asesoría, es decir, debe hacerse primero la doble asesoría ante el fondo privado en el que nos encontramos y luego hacer la asesoría con Colpensiones para así tener las dos asesorías y poder radicar el formulario de traslado. Si bien el artículo 76 de la reforma establece que rige a partir de la publicación, que es diferente a la entrada en vigencia, porque la entrada en vigencia de la norma será el 1 de julio de 2025. Este artículo en particular ya está vigente, ya podemos hacer los traslados de todas las personas que tenemos en demanda, de todas las personas que estamos apenas iniciando los procesos. Sin embargo, hemos acudido a los fondos privados de pensiones a pedir la doble asesoría y hemos encontrado el obstáculo de que ellos consideran que esta norma empieza a regir a partir del 1 de julio de 2025 y no están efectuando la doble asesoría como la necesitamos para perfeccionar dicho traslado. En este punto encontramos la primera dificultad de la reforma, porque los fondos de pensiones pues no están aplicando como lo esperábamos. Ya estamos haciendo solicitudes expresas a los fondos para que den aplicación a la norma y sin embargo consideramos que los procesos que se están adelantando ante juzgados de ineficacia de la afiliación o que apenas estaban empezando no deberían terminar.
Primero, por la dificultad que estamos teniendo con el traslado. Segundo, porque no sabemos si en algún momento declaren inexequible la reforma pensional. Tercero, porque de ser declarada inexequible no sabemos los efectos que dará la Corte a la sentencia, es decir, no sabemos si la Corte en una sentencia de inexequibilidad determinará que tendrá efectos retroactivos o que solamente tendrá efectos hacia el futuro. Es por eso que nuestra recomendación es continuar con los procesos que se están adelantando, los que se estaban empezando también, continuarlos hasta que este tema quede perfectamente definido. Es importante tener en cuenta y recordar que este traslado que está reglamentado en el artículo 76 de la reforma solo es para quienes están en régimen de transición, es decir, quienes tienen 750 semanas, mujeres al 1 de julio de 2025 y hombres con 900 semanas a la misma fecha. Para las demás personas que no cuentan con ese número de semanas, entonces que no están en régimen de transición, simplemente les aplicarán la reforma pensional en su totalidad y estarán en el pilar contributivo afiliados a Colpensiones y al fondo privado en caso de cotizar por encima de 2.3 salarios mínimos. Antes de finalizar el video, quisiera responder una pregunta de tantas que nos llegan a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, y nos preguntan cuál es el porcentaje que nos dan de pensión. Me dicen que es el 60%, el 70%, ¿me podrían explicar, por favor? Frente a esta pregunta, tenemos que si se encuentra afiliado a Colpensiones o afiliada a Colpensiones, el porcentaje es una fórmula decreciente, es decir, a mayor nivel de ingresos, menos porcentaje. Y depende netamente de qué, del ingreso base de liquidación. Es decir, no es lo mismo un ingreso base de liquidación de 2 millones, que por las primeras 1.300 semanas le reconocerán un 64%, a un ingreso base de liquidación de 5 o 6 millones, que por las primeras 1.300 semanas disminuye ese porcentaje a 62-61%. Entonces, para saber cuál es el porcentaje que me van a aplicar, necesariamente debo conocer el promedio salarios, es decir, el ingreso base de liquidación. Y adicional a ello, saber cuántas semanas tenemos, porque por las primeras 1.300 semanas nos van a reconocer un porcentaje inicial, pero por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 nos van a reconocer 1.5% adicional, hasta llegar máximo al 80%. Así funciona en este momento la tasa de reemplazo para quienes están afiliados a Colpensiones. Y así seguirá funcionando para quienes estén con la reforma pensional en el componente del régimen de prima media. Porque si bien se cotiza hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones en el componente régimen de prima media, pues Colpensiones tendrá que aplicar esta fórmula al momento de liquidar la mesada de ese componente. Porque es tu futuro, no puedes descuidarlo. Recuerda escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, suscribirte a nuestro canal de YouTube, además seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok.